Si te parece, Orne, tomamos contacto con Daniel Lara Farías. Es comunicador, escritor, venezolano radicado en Alemania y, bueno, tomamos contacto precisamente para abordar este tema. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Nahuel Ornella. Bueno, ¿qué opinión te merece y cuál es tu observación, ¿no? Sobre todo como periodista, pero sobre todo como venezolano, respecto a la jornada de hoy? Bueno, hasta el momento no hemos visto, lamentablemente, nada distinto a lo que hemos sufrido y padecido los venezolanos durante los últimos 25 años. Hemos tenido durante 25 años un régimen que roba dinero, que roba vidas y que, por supuesto, roba votos. Y eso es lo que hemos visto el día de hoy. Lo único que diferencia este momento de los anteriores es precisamente que han pasado 25 años. Y pensábamos que 25 años habían sido suficientes, pero parece ser que no. Y cuando digo que parecían ser suficientes, no me refiero solamente a la voluntad del chavismo de robarse todo lo que encuentra a su paso, sino al parecer de la voluntad de la dirigencia opositora de no tener la fuerza para demostrar ese robo y para voltear en las calles la situación. Yo escuchaba y esperé pacientemente escuchar las palabras del candidato que todo indica que ganó las elecciones, porque lo indica la calle, porque lo indica la gente y porque lo indica el sentir de las personas que participaron en este proceso electoral. Y es evidente que quien ha asumido el liderazgo en este momento ha sido María Corina Machado. Y María Corina Machado ha hablado claramente diciendo que no aceptan los resultados, cosa que es, por supuesto, más que lógica. Ahora, es muy curioso, Daniel, porque si uno ve durante un rato, ¿no? Durante unos minutos, un medio oficialista de Venezuela, se termina convenciendo de que era evidente que el oficialismo iba a ganar una vez más. Ahora, si lo que uno ve es un medio opositor, parece ser que el discurso que circula es una contundente victoria por parte de la oposición, precisamente. Ahora, vos como venezolano y como periodista, como alguien que sigue el tema, ¿qué postal veías venir? ¿Qué postal vislumbrabas? ¿Un Maduro siendo reelecto o todo lo contrario? Un Maduro reconociendo la derrota y entregándole, digo, para ponerlo en términos simbólicos, ¿no?, el bastón a Edmundo González. ¿Cómo te imaginabas esta elección? Lo que pasa es que yo nunca he visto el proceso político como el proceso venezolano como un proceso político a estas alturas, porque no hay en el poder en Venezuela una organización política, hay una organización criminal. El chavismo es una organización criminal, una organización mafiosa en cuyo seno se anidan todos los delitos habidos y por haber. Al chavismo no se le revisa con libros de historia, al chavismo se le revisa con el Código Penal en la mano. Estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de asesinos, estamos hablando de delincuentes de lesa humanidad, estamos hablando de torturadores, estamos hablando de ladrones, estamos hablando de corruptos. En tal sentido, cuando uno pregunta, ¿y quién organiza las elecciones? La organizan los terroristas, los asesinos, esa banda criminal es la que organiza las elecciones. Y usted va a participar en unas elecciones organizadas por una organización criminal confiando en que les va a ganar el proceso a quienes votan, a quienes cuentan los votos, que son los criminales. Bueno, eso no tiene lógica en ninguna parte del mundo. Sin embargo, el haber participado, que es el gran argumento que utilizan los participacionistas, es que hay que demostrar, hay que obligarlos a que se roben la elección y demostrar que robaron y luego de eso voltear los resultados a favor de la gente. Bueno, en ese momento estamos. Pero es que en ese momento hemos estado en otras ocasiones. En ese momento hemos estado en otras ocasiones. El discurso de María Corina Machado en este momento son las mismas palabras que en el año 2013 dio Capriles en la noche cuando le robaron las elecciones. Basta saber si el camino que van a recorrer en este momento es el mismo que recorrió Capriles, que duró 3 días de rebeldía, o si vamos a ver una situación distinta. ¿Y qué crees vos, Daniel, que a partir de ahora sucederá con la oposición? ¿No? Porque por lo menos hasta el momento se podía observar una oposición contundente, más sólida, ¿no? A diferencia, o por lo menos mi observación, a diferencia de otras elecciones. Y teniendo en cuenta estos resultados... Bueno, el asunto no solamente es lo que se ve, sino es quiénes se ven. Y ese es mi gran temor en todo momento. ¿Cómo se podría trazar un circuito en términos jurídicos, legales, institucionales, políticos, también de cara al próximo tiempo? Porque lo decía claramente Corina Machado, ¿no? Hay que esperar en esta idea de la vigilia, de la espera de esta noche y demás, hasta el final, hasta que se sepa la verdad. ¿Cómo espera el ciudadano de a pie esa verdad?
El asunto está en que la oposición, el liderazgo opositor, decidió participar en este proceso, nadie los obligó. Decidieron participar en un proceso organizado por una mafia en el poder. Ellos se sometieron a esas normas, se sometieron a ese árbitro, y ese árbitro acaba de robarle las elecciones a la vista de todo el mundo. Todo el mundo vio a la gente votando. Nadie vio al chavismo celebrando hasta 15 minutos antes. Amigos, 15 minutos antes de que se dieran los resultados por el CNE fue que montaron a unos cantantes en una tarima ahí a pegar gritos. 15 minutos antes no había una sola celebración del chavismo a nivel nacional. Cualquier venezolano en cualquier parte del país sabe que el chavismo no ha celebrado ningún triunfo. En tal sentido, solo esa señal deja claro quién ganó estas elecciones. Pero una cosa es lo que dice la calle, una cosa es lo que dice el liderazgo opositor y otra cosa es lo que dice el árbitro. Y a ese árbitro se sometieron. El asunto está en este momento en qué va a ser el liderazgo y hasta dónde estará dispuesto a acompañarlo la gente. Yo creo que es una gran incógnita. Yo creo que además de eso, la amenaza de la represión quedó clara por primera vez en la historia. Y esto sí es algo distinto a los 25 años anteriores. Nunca antes habíamos visto al presidente del CNE decir, después de los resultados, llamar a la fiscalía para que intervenga. Esto es una locura. O sea, el hombre, para empezar, el señor se le dice que no habían dado los resultados porque les habían saboteado la transmisión. Sí, habló de ataque terrorista. Y luego dice que había un ataque terrorista y luego da los resultados, da ganador a Maduro y dice, y llamamos al fiscal a que intervenga. Es decir, prácticamente diciendo, desátense la represión, y el liderazgo opositor en una posición que, debo decir, a mí me sorprendió, sinceramente, que María Corina Machado saliera con tal contundencia, en primer lugar, ella a hablar y a decir lo que dijo. Vamos a ver si lo que dice lo pueden demostrar, que es lo importante en este momento. Lo importante en este momento no son las palabras, es lo que digan las actas. Tienen las actas, tienen el 100% de las actas, tienen capacidad para demostrar este inmenso robo que han hecho, porque es que es un asalto. Esto es un atraco lo que han hecho el día de hoy, como lo han hecho durante 25 años, pero la diferencia hoy es que que es precisamente que tenemos 25 años viéndolo y que ya sabemos cómo lo hacen. En tal sentido, ¿cómo demostramos que los tipos se robaron esta elección? Hay que demostrarlo, y eso es lo que le corresponde al liderazgo político. Claro. Según ella mencionó, siguen llegando actas, ¿no? Por eso, bueno, habla de estos resultados y estos datos que, dijo claro, para González, que ella expresó. Pero el 70% de las actas no basta. Tienen que tener el 100% de las actas, y en esas actas tienen que demostrar que ganaron por encima del chavismo. Además de eso, los números... cuando el chavismo da unos números tan estrechos, cuando el chavismo da unos números tan pegados, cuando el chavismo muestra una cosa tan pequeña, y además de eso lo hace de esa forma desfachatada como lo hizo este delincuente que preside el CNE, uno por supuesto que tiene que sumarle a la duda. El grave problema siempre es el mismo, es que a cada elección surge un fraude. A cada fraude surge una denuncia opositora. A cada denuncia opositora nos quedamos esperando las pruebas de dicha denuncia. Pasan los días, se olvida el asunto, se hace alguna protesta en la calle, la acallan a plomo, mandan a la gente a su casa y les dicen que se preparen para la siguiente elección. Daniel, son 25. Yo sé que estuviste trabajando durante todo el día en este tema. Aquí en Canal 26 también estamos hace horas cubriéndolos. Puede sonar anticipada la pregunta, prematura tal vez, pero si tuvieras que imaginar algunos escenarios a partir de mañana o en algunas horas, porque aquí son casi las 3 de la mañana del día lunes, ¿qué escenarios imaginas en Venezuela? ¿Un Nicolás Maduro retomando el rumbo del gobierno de una manera más favorable y más amiga con la oposición? ¿Una oposición endurecida? Planteaba nuestro compañero Sebastián Dumont un viraje del régimen hacia una espiralización mucho más aguda, ¿no? Una intensificación de las políticas públicas del chavismo. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, él, antes de la respuesta, Daniel planteó en su discurso que estaba abierto al diálogo y a conversar con todos los sectores. Bueno, yo creo que con el chavismo no hay que hacer predicciones, sino revisiones de su pasado, porque tienen suficiente pasado como para saber lo que han hecho y la forma en que actúan. Los llamados al diálogo del chavismo son mentiras. Los llamados a la concordia del chavismo son falsos. La voluntad de concordia del chavismo es nula.
El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. En tal sentido, pensar en qué va a ocurrir los próximos días es que ya está ocurriendo, que es la represión. Vendrán unos días de represión, veremos hasta qué punto será capaz el chavismo de meter el acelerador a la represión, veremos hasta qué punto la población será capaz de soportar esto, hasta qué punto el liderazgo político aguantará, en qué momento empezarán las deserciones, porque eso también hay que saberlo, porque la oposición se mantiene en campaña unida, pero cuando ocurren estos eventos empiezan las deserciones, y lo hemos visto en otros casos. Y además de eso tendremos que ver hasta qué punto los llamados a demostrar que ha habido un fraude van a ser tomados como un reclamo opositor o como un acto terrorista, porque recuérdense que para el chavismo cualquier cosa que se haga en contra es terrorismo. Cualquier declaración que se haga en contra no es una declaración política, sino es un atentado terrorista. Entonces yo no sé si las palabras de María Corina Machado recientemente llamando a demostrar el fraude que se cometió va a ser tomada por el régimen como un reclamo o una antesala a la impugnación de los resultados, o si va a ser tomado como un llamado a la guerra y van a responder en consecuencia. Tomando en cuenta que estos son unos delincuentes, yo me puedo esperar lo peor. Con respecto a cambio en política pública y todo lo demás, para empezar, el chavismo no tiene política pública. La única política del chavismo es destruir. La política del chavismo es someter a la población, y lo han demostrado durante 25 años. Y creo que da prueba de eso 8 millones de venezolanos que se han ido del país. Daniel, ¿vos votaste allí? No puedo votar porque yo estoy en este país donde me encuentro, en Alemania, bajo la medida de asilo político, y como comprenderán, yo no puedo acercarme siquiera por graves amenazas en mi contra, no puedo ni siquiera acercarme a una alegación diplomática venezolana, y tampoco tenía muchas ganas, la verdad. Claro. Hay un cansancio que evidentemente es tu caso, ¿no, Daniel? Sí. En relación al sistema político. Un descreimiento que es muy triste, la verdad. Y la pregunta era en referencia a la cantidad de personas que denunciaban no estar habilitadas para votar, ¿no? Sí, no, y además de eso, no es una... y yo creo que esto es lo grave, ¿no? Y lo triste, porque los mensajes que uno recibe de tanta gente a esta hora, de tanta gente desesperanzada, de tanta gente molesta, pero más que todo triste. Claro. Ustedes saben la cantidad de gente que en este momento, ustedes saben la cantidad de venezolanos que en este momento en distintas partes del mundo están guardando las valijas definitivamente. Sí, lo vimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, hubo algunos incidentes en la Embajada de Venezuela y demás, así que estamos al tanto. Daniel, tenemos que ir cerrando este contacto. Me gustaría hacerte una última consulta, y es concretamente si vos crees que el chavismo, si el movimiento bolivariano se puede reciclar. Porque sí he oído dentro del propio oficialismo voces muy críticas con Maduro, que decían, Maduro no es Chávez. Nosotros creemos en las ideas de Chávez, creemos en la redistribución de la riqueza, creemos en la justicia social, creemos en el nacionalismo, pero no está implementado por Maduro. ¿Se puede reciclar el chavismo o ya con estos 25 años está agotado como perspectiva y como lectura de país? ¿Qué crees al respecto? Chavismo es irrecuperable, pero si de algo yo estoy convencido es que la salida del chavismo del poder no va a responder a una dinámica electoral, sino a la propia dinámica de las organizaciones criminales. Y el grave problema que ellos tienen en este momento es que no tienen cómo gestionar el relevo. Porque cuando Chávez murió, antes de morir, hizo una cadena nacional y dijo, si algo me llega a pasar, voten por Maduro. Pero en este momento Maduro tiene ese poder para decir, en caso de que a mí me pase algo, voten por mi hijo, o voten por mi cuñado, o voten por mi sobrino. Yo creo que él no tiene ese poder. Y en ese daño que tiene el chavismo interno es donde está su propia destrucción. Y esa destrucción va a llegar en algún momento. Esa destrucción va por dentro caminando. El chavismo se va a fagocitar a sí mismo porque no tiene otra solución, porque así son las organizaciones criminales. Pero el reto aquí está en tener un liderazgo político serio, un liderazgo político que de verdad lidere, y que lidere no en función electoral, sino en función de una visión de país, que le plantea al país, cuando salgamos del chavismo y lo derrotemos, vamos a hacer esto, y esta es la senda por donde vamos a caminar. Eso todavía no lo tenemos, pero yo creo que lo que ocurrió hoy ha sido lo suficientemente contundente para que mucha gente empiece a decirle al liderazgo, yo hice lo mío, yo salí a votar, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Daniel, gracias por este contacto con nosotros aquí en Canal 26. Gracias a ustedes.